Hablando del aceite, ¿cuál es el aceite real o la realidad del aceite de Dios? ¿Y cuál es el símbolo y la figura que solamente representa lo que Dios quería darnos? Lo que Dios quería darnos a cada uno de los que creyésemos en su nombre. Para ello, en esta mañana continuamos con esta serie a la cual hemos titulado El aceite, símbolo o realidad. Es un método, es una sombra, es una figura o es una realidad. ¿Cuál es la realidad del aceite y cuál es la sombra, la figura, el método, el símbolo? Es importante de entender esto, discernir esto y de esta manera ir entendiendo y asimilando lo que dice la palabra para buscar lo real de Dios y no conformarnos con lo superficial. Para buscar la realidad de Dios y no la figura, la sombra, no solamente un reflejo, no solamente un método, sino la realidad de Dios es lo que traerá bendiciones especiales a nuestra vida. Dice la escritura en Hebreos 1:8, mas del Hijo dice: tu trono, oh Dios, por el siglo del siglo, cetro de equidad es el cetro de tu trono. Has amado la justicia y aborrecido la maldad, por lo cual te ungió Dios, el Dios tuyo, con óleo de alegría más que a tus compañeros. Estamos mirando el ejemplo de Jesús. Vamos a mirar un poco el ejemplo de Jesús. Jesús fue ungido. La Biblia dice: has amado la justicia y aborrecido la maldad, por lo cual te ungió Dios, el Dios tuyo. Fue ungido Jesús. Fue ungido. En el tiempo antiguo se ungía a los reyes, a los sacerdotes, a los hombres que estaban dedicados para el servicio a Dios de alguna manera, o para servir en un servicio como reyes, de alguna manera sirviendo, delegados por Dios. Eran ungidos. Jesús venía con un destino muy especial, con una función, con un ministerio maravilloso para cumplir. El ministerio más maravilloso que cualquier hombre hubiera cumplido en el tiempo antiguo, o ha cumplido hasta este momento. El ministerio de la salvación, de la reconciliación, de la sanidad, del perdón, de la liberación. Traería una completa restauración a la vida del hombre. Y la palabra del Señor nos enseña en este pasaje que la Biblia dice: has amado la justicia y aborrecido la maldad, por lo cual te ungió Dios. Jesús fue ungido. Vino una unción sobre de él, pero la unción que vino sobre Jesús no fue una unción literal. Yo nunca miro a Jesús atravesando a través de un ritualismo donde vinieran y le derramaran una botella de aceite en la cabeza para ungirlo como el Mesías. Jesús no fue ungido como el Mesías por un aceite literal. Jesús fue ungido como el Mesías, como el Cristo, como el ungido de Dios, por un aceite espiritual, una presencia divina. Ese aceite espiritual no era algo literal, sino era la misma gloria de Dios, la misma esencia de Dios, el mismo Espíritu de Dios descendiendo, posando, morando, habitando en plenitud sobre aquella naturaleza de Cristo Jesús, aquel cuerpo humano. Ahí se manifestó la plenitud de la deidad de Dios. Pero me llama la atención que dice: has amado la justicia y aborrecido la maldad, por lo cual te ungió Dios. Por cuanto amó la justicia y aborreció la maldad, por esa razón fue ungido. Nosotros necesitamos la unción de Dios, el aceite de Dios. No el aceite de un hombre, no el aceite de una tienda, no el aceite superficial. ¿Se acuerda lo que sucedió con las 10 vírgenes que habla la Biblia? Dice que había 10 vírgenes, 5 prudentes y 5 insensatas. Las prudentes tomaron sus lámparas y sus vasijas llenas de aceite y salieron a recibir al esposo. Las insensatas tomaron sus lámparas, pero no tomaron aceite en sus vasijas. También traían lámparas,
también tenían conocimiento, también iban caminando esperando al Señor, pero no había aceite en sus vasijas. Y llegó el momento que cabecearon todas, se durmieron, y de repente a medianoche se escuchó un clamor. Ahí viene el esposo, salir a recibirla. Las que estaban con aceite en sus vasijas se prepararon, se levantaron, echaron aceite en sus vasijas, arreglaron sus lámparas y las prendieron. Pero las insensatas que no tenían aceite, dice la palabra que querían encender sus lámparas, pero no tenían con qué encenderlas, y les dijeron a las prudentes: oigan, denos de vuestro aceite para que también nosotros tengamos aceite. Y las prudentes dijeron: no, nosotros no les podemos dar de nuestro aceite. Vayan con los que venden, vayan donde se consigue, pero esto es algo individual. El hombre no puede darle a la mujer no puede darle al hombre. Hay momentos donde el hombre no puede ayudar a la mujer, ni la mujer al hombre. Hay situaciones individuales que se atraviesan en la vida. La relación con Dios es individual. Yo no puedo decir porque mi padre es cristiano, por eso yo también voy a estar fuerte y el Señor me va a ayudar porque mi padre busca mucho a Dios. No puede ser porque mi esposa busca mucho a Dios, yo también voy a estar bendecido. No, aquí es individual. Hay que llenar nuestras lámparas individualmente. Hay que estar preparados individualmente, porque en aquel día estarán dos en el campo, el uno será tomado y el otro será dejado. En aquel día dos estarán en la cama, el uno será tomado y el otro será dejado. Dos estarán moliendo, uno será tomado y el otro será dejado. Estarán en diferentes lugares, pero uno será tomado y otro será dejado. Eso dice la Biblia. Entonces no basta con que estaba muy cerca de un hombre de Dios o de una mujer de Dios. No te conformes con estar cerca de un hombre de Dios o de una mujer de Dios. Busca ser un hombre de Dios, busca ser una mujer de Dios que esté lleno, que esté llena de la unción, de la presencia del divino Maestro, del Espíritu Santo de Dios. Estamos comprendiendo. Necesitamos esa unción. ¿Cómo puedo recibir esa unción, hermano? Le he pedido a Dios y Dios parece que no me da. Le he pedido a Dios y parece que Dios no me oye. Le he pedido a Dios y parece que no recibo. Han orado por mí y no recibo. Hermano, ¿qué tengo que hacer? Es que la clave no está en que alguien ore por ti. La clave no está en que alguien haga algo especial por ti. No, dice la palabra: has amado la justicia y aborrecido la maldad. Hermano, quiere decir que cuando yo aprendo a amar la justicia y aborrecer la maldad, comienza a descender una unción de Dios. Dice: por lo cual te ungió el Dios tuyo con óleo de alegría, con un aceite de alegría, con una unción de felicidad, más que a todos tus compañeros. Pero vea esto, hermano, vea esto, hermana. Si dice la palabra: has amado la justicia y aborrecido la maldad, yo pregunto: ¿cómo se puede? Señor, ¿cómo puedo hacerle para amar la justicia? ¿Cómo puedo hacerle para aborrecer la maldad? Si el mayor problema que tenemos es que no aborrecemos la maldad, es que nos atrae la maldad, es que nos atrae el pecado, es que nos atrae lo malo, es que tenemos en veces deseos de todavía participar de lo malo. Por eso somos vulnerables, por eso caemos y nos resbalamos, porque cuando le atrae algo a uno, cuando uno ama todavía la maldad, cuando menos acuerda cae en ella, porque aunque ha tratado de abstenerse de participar de ella, si está en el corazón todavía, vas a ser vulnerable. El enemigo sabrá tus puntos débiles, cómo atraerte, cómo tentarte, cómo seducirte, cómo arrastrarte una vez más a aquello, porque todavía amas aquella maldad. Pero dice del Señor Jesús la Escritura: has amado la justicia y aborrecido la maldad. El Señor Jesús lo dijo en otras palabras de esta manera: el que no aborrezca a padre, madre, hijo, hija y todo lo que tiene por amor de mí, no es digno de ser mi discípulo. Eso dice la Biblia. ¿Sí me comprende? Y uno puede pensar: hermano, Dios está diciendo que yo aborrezca a mi padre, a mi madre, a mi hijo, a mi hija, a mi esposo, a mi esposa. Tengo que aborrecerlos. Aborrecer en ese caso no significa odiar, sino significa amar menos que a Dios. En otras palabras, cuando tú comienzas a amar a Dios, amar la justicia de Dios, todo lo demás en tu vida comienza a perder valor. Todo lo demás en tu vida comienza a ser insignificante. Comienzas a sentir
decir que nada es tan importante como el amar a Dios, el servir a Dios, el adorar a Dios, el agradar a Dios. Nada es tan satisfactorio como el amar la justicia de Dios. Nada es tan deleitoso como el amar a Dios. Y todo lo demás lo miras como una pérdida de tiempo. Pablo llegó a decir: yo he tenido todo lo que era como una basura por amor de Cristo. Lo que tenía, lo que era, mis cualidades, mis títulos, mis credenciales, mis puestos especiales, los he tenido como una basura por obtener el conocimiento, el amor, la gracia de Cristo Jesús, mi Señor y mi Salvador. Entre más te enamoras de Él, menos amas lo que te rodea, más te desligas de lo que te rodea. Dale un aplauso al Rey en esta maravillosa y preciosa mañana. Hay hombres que han estado con problemas en áreas de su vida en el tiempo pasado. Por ejemplo, hay hombres que fueron adictos al cigarrillo y amaban el cigarrillo, amaban aquella cosa, ¿verdad? Parecían una chimenea continuamente humeando ahí de noche y de día, echando humo por donde quiera, día y noche, ya curtidos. La ropa olía a humo. ¿Sí se ha dado cuenta cómo se penetra todo aquello? Entonces aquella persona ama aquello. Y en veces ya le encuentran por allá una mancha en el pulmón, va con el doctor y le encuentran no sé cuántas cosas, y de repente le dicen: ¿sabe qué? Usted tiene que dejar ese cigarrillo porque si no lo va a matar. Pero hay veces que él quiere dejar aquello, pero ama tanto aquel vicio que en veces dice: prefiero morirme de cáncer, prefiero morirme que dejar esto, porque no puedo vivir sin esto. ¿Sí me comprende? Se da cuenta que es malo y en veces se abstiene por una semana, por un mes, y vuelve a caer en lo mismo porque está adicto. Ama al cigarrillo, aunque sabe que le está dañando, aunque sabe que le está perjudicando, pero ama tanto aquello, está enviciado al grado que aunque sabe que es malo, no lo puede dejar y sigue cayendo en lo mismo y en lo mismo y en lo mismo, porque la tentación donde quiera va a estar de que le ofrezcan un cigarrillo, de que pruebe un cigarrillo, y en veces, a pesar de que le dijeron que su vida corre peligro, sigue fumando aquel cigarrillo. Bueno, no es hasta que logra aborrecer el cigarrillo que realmente será libre en total. Hermano, ¿y cómo puedo aborrecer el cigarrillo? Si entiendo que me está haciendo daño, pero aún así como que anhelo aquello, porque mi paladar, mi carne se ha enviciado a aquella droga, aquella nicotina, aquello que le desprendo del cigarrillo. Bueno, el Señor dice: hijo, la manera como aprendes a aborrecer lo malo es cuando aprendes a amar al único que es justo. No puedes aborrecer lo malo sin aprender a amar al Señor Jesús. No quieras aborrecer lo malo por tu propia cuenta. Nadie puede aborrecer lo malo por su propia cuenta. Nuestra carne está vendida al pecado. Nuestra carne por naturaleza se va como un imán hacia lo malo. No podemos aborrecer lo malo por nuestra propia cuenta. Te cansarás, te fatigarás, y siempre, aunque te abstengas de lo malo, seguirás amándolo, seguirás deseándolo, seguirás luchando. ¿Por qué luchamos con las cosas del mundo? ¿Sabe por qué? Con lo que uno lucha es porque de alguna manera uno ama aquello. ¿Sí me comprende? Si yo lucho con el cigarrillo es porque amo el cigarrillo, porque si no lo amara, si lo aborreciera, ni lucha tendría yo con aquello. ¿Sí me comprende? Yo recuerdo cuando era niño, tenía alrededor de unos 8 años por ahí, y recuerdo que siempre miraba a mi papá que fumaba, siempre fumaba, y se me hacía tan curioso y tan atractivo lo que él hacía, ¿verdad? Que comencé a desear el experimentar y el saber qué se siente el fumar un cigarrillo. Y recuerdo que en una ocasión dije: bueno, voy a ir. Y mi papá me mandaba a la tienda cuando era niño a comprarle sus cigarros. Y en cierta ocasión dije: voy a ir y me voy a comprar una cajilla diciendo que son para mi papá y me los voy a llevar yo. Y me compré una cajetilla y me la llevé por allá para el cerro, para el monte.
Por allá fui y dije, acá donde nadie me ve, ahora sí voy a saborear esto, a ver qué se siente. Veo que hacen esto. Y comencé a fumar de unos 8 años. Recuerdo, hermano, que me fumé un cigarro y otro, me acabé toda la cajetilla. Pero después de que me la acabé, me vino un mareo tan terrible. Me vino un asco, una enfermedad, porque fue tanto lo que ingerí sin haber probado nunca que desde ese día, créame que aborrecí el cigarro y nunca más lo volví a tocar o a probar, porque un día me afectó tanto que lo aborrecí. Desde ese día dije, no toco esto no tiene sentido, no tiene sabor. Me dio una enfermedad terrible que me quedó marcado aquello y nunca tuve el deseo de probar aquello más. Así es de que para mí, gracias a Dios, fue algo beneficioso en ese lado. Pero cuando el hombre se va enviciando con las cosas del mundo, va quedando cautivo, su paladar espiritual y carnal se va adaptando, agarrándole sabor al pecado, al placer, al cigarro, al licor, a todo lo que hay allá afuera. Y de repente uno quiere dejarlo, uno quiere la unción de Dios, uno quiere disfrutar de la vida de Dios. No puedes disfrutar porque si no amas la justicia, es decir, lo que es agradable a Dios, entonces es difícil que venga la unción. Porque aquí dice, has amado la justicia y aborrecido la maldad, por lo cual te ungió Dios. Por esta razón te ungió Dios, porque Dios miró que aborreciste la maldad y amaste la justicia. Una vez más le digo, si usted quiere aprender a aborrecer todo lo malo, la única manera como va a lograrlo usted y yo es cuando aprendamos a amar a Cristo Jesús el Señor. Entre más lo ames a Él, más vas a aborrecer lo malo. Entre más lo ames a Él, más te va a dar asco lo malo. Entre más lo ames a Él. Pero sin amarlo a Él, nadie puede aborrecer lo malo. Todos somos atraídos a lo malo. El amor de Dios es el que nos ayuda a aborrecer lo malo, amar la justicia, amar la palabra. Qué hermoso es amar la palabra de Dios. No le digo conocer la palabra de Dios. Una cosa es conocer la palabra de Dios, pero otra cosa es amar la palabra de Dios. Amarla, decir, Señor, como decía el salmista, Señor, por amor a tu palabra aparté mis pasos de todo lo malo. Señor, acuérdate, Señor, de la palabra dada a tu siervo, porque en ella me has hecho esperar, porque ella ha sido mi consuelo en mi aflicción, porque tus dichos me han vivificado. El salmista decía, amo tu palabra, amo tus leyes, como la miel a mi paladar, así es tu palabra a mi vida, a mi espíritu. Así tiene que ser la palabra de Dios. Tiene que ser un deleite, tiene que ser algo que ames, algo de lo cual te enamores, algo que saborees, algo que disfrutes. La palabra de Dios, aleluya. Dale un aplauso al Rey en esta preciosa y hermosa mañana. Entonces, cuando dice la palabra, has amado la justicia y aborrecido la maldad, por lo cual, por esta razón, te ungió Dios, el Dios tuyo, con un aceite de alegría, una unción de alegría, un perfume de alegría, más que a tus compañeros. No está hablando de un perfume literal, sino de la esencia del Espíritu de Dios, que provoca gozo, alegría, paz. Te unge con un espíritu afable, un espíritu de gozo, un espíritu maravilloso, una unción especial. ¿Por qué? Por amar la justicia y aborrecer la maldad. ¿Cómo puedo amar cómo puedo aborrecer la maldad, dejar la maldad? Aprendiendo a amar al que es justo, amar a Cristo. Y entre más te enamoras de Él, vas a aprender a despreciar al mundo entero. Es decir, cuando hablo de despreciar al mundo entero, hablo de despreciar el pecado, lo malo, lo desagradable. No vas a tener lucha, no vas a estar claudicando, lo haré o no lo haré, parte de mí quiere hacerlo, parte no quiere hacerlo. ¿Por qué claudicamos? Porque amamos lo malo, porque la carne nos jala lo malo y el Espíritu nos dice no lo hagas. Pero estamos con esa lucha porque no hemos aprendido a aborrecer la maldad. Pero el día que aborrezcamos la maldad, el día que aprendamos a aborrecer lo malo y amar lo bueno,
Ya no vas a batallar tanto, porque aquello ya no va a ser una lucha para ti. Ya vas a tener un dominio completo y le vas a dar gloria a tu Dios, a tu Rey, donde quiera que estés. Dele un aplauso a su Señor. Vamos a la palabra. Lucas capítulo 4, versículo 18 hasta el versículo 21. El Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres. Me ha enviado a sanar los quebrantados de corazón, a pregonar libertad a los cautivos y vista a los ciegos, a poner libertad a los oprimidos, a predicar el año agradable del Señor. Y enrollando el libro, lo dio al ministro y se sentó. Y los ojos de todos en la sinagoga estaban fijos en él. Y comenzó a decirles: hoy se ha cumplido esta escritura delante de vosotros. El Señor Jesús fue ungido no por un aceite literal, no por un aceite terrenal, sino por un aceite espiritual. Fue ungido. ¿Para qué fue ungido? Para que por medio de la unción que había en él desatara las opresiones del enemigo. Para que por medio de la unción que había en él pudiera sanar a los quebrantados de corazón, para que por medio de la unción que había en él trajera libertad a los cautivos. La unción que había en Jesús operaba sanando, salvando, liberando, restaurando, haciendo la obra completa. Por eso dice el Señor: el Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me ha ungido para esto y esto y esto y esto. Quiere decir, Dios me ha ungido. ¿Y para qué te ungió? ¿Para que te goces ahí nomás tranquilamente? No, me ha ungido porque la unción que opera en mí es la que va a desatar yugos, es la que va a desatar al cautivo, es la que va a sanar al oprimido, al enfermo, es la que va a libertar, es la que va a salvar, es la que va a restaurar. La unción. Y el versículo 21 termina diciendo: y comenzó a decirles: hoy se ha cumplido esta escritura delante de vosotros. ¿Por qué les dijo: hoy se ha cumplido esta escritura delante de vosotros? ¿Sabe por qué? Porque esta escritura se cumpliría cuando la unción apareciera en esta tierra sobre aquel personaje especial, sobre Cristo. La unción estaba presente. Jesús es Jesús el ungido, Jesús el Cristo, Jesús el Mesías. Allí estaba la unción viva, allí estaba la unción en carne, allí estaba la unción presente en vivo, allí estaba el ungido. Y si allí estaba el ungido, ahí comenzaría a cumplirse la liberación, la sanidad, la restauración. Porque donde aparece la unción, aparece la sanidad. Donde aparece la unción, aparece la libertad. Donde aparece la unción, aparece la restauración. La unción es la que vendría a deshacer los yugos del enemigo. ¿Estamos comprendiendo? Sería la unción. Por eso dice el Señor: el Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me ha ungido para hacer todo esto, para sanar, libertar, restaurar, bendecir, etcétera. ¿Por qué? Porque sería la unción la que se movería sanando, libertando, restaurando. La plenitud de la unción en Cristo. Ahora dice que el Señor dijo: hoy se ha cumplido esta escritura. En ese día se cumplió, porque ahí se manifestaría. Ahí comenzaba a manifestarse el ministerio del ungido, el ministerio de Jesús. Ahí comenzaba a aparecer en la página de la tierra, de las escrituras, de la historia, la manifestación del ungido sobre la vida de los hombres. Ahora, nosotros, ¿cómo podemos decir: hoy se ha cumplido esta escritura? ¿Cuándo es cuando nosotros podemos ponernos de pie y decir: hoy se ha cumplido esta escritura en nosotros? ¿Sabe que nosotros debemos de repetir las mismas palabras que el Señor repitió? Es decir, así como el Señor dijo: hoy se ha cumplido esta escritura en medio de ustedes. Es decir, que el Espíritu del Señor está sobre mí para sanar, para libertar, para restaurar, para bendecir. Eso tenemos que decirlo nosotros.
Hoy se ha cumplido esta escritura. Hermano, pero en mí no se ha cumplido. ¿Cómo lo voy a decir? Es que ese hoy está hablando de no cualquier día. Ese hoy está hablando de un día especial y específico. ¿Sabe de qué día está hablando ese hoy? Ese hoy está hablando del día cuando la unción aparece en nuestras vidas. Mientras la unción no aparece en nuestras vidas, no podemos decir: hoy se ha cumplido la escritura, que el Señor sana mis enfermedades. Porque en veces no se cumple, porque es la unción la que cumpliría esa escritura. En veces no podemos decir: hoy se ha cumplido esta escritura de que el Señor me ha libertado, porque en veces no ha llegado la unción. No hay unción en nuestra vida. Pero al instante que la unción aparece en tu vida, cuando aparece la unción en tu vida, la escritura cobra vida. La liberación aparece, la sanidad aparece, la restauración aparece. En el instante que la unción llega a tu vida, puedes decir: hoy se ha cumplido esta escritura en mi vida. Hoy se ha cumplido que la sanidad llega a mi vida. Hoy se ha cumplido que la restauración llega a mi vida. Hoy se ha cumplido que me siento libre. Me sentía oprimido. Tengo 20 años en el camino del Señor y me sentía oprimido. Pero cuando la unción llega y toca mi vida, se cumple la escritura. Mi liberación llegó. Cuando la unción aparece en mi vida, se cumple la escritura. Mi sanidad llegó. Cuando la unción aparece en mi vida, se cumple la escritura. Mi fortaleza llegó. Entonces, para que la escritura se cumpla conforme a estos pasajes, es necesario que aparezca la unción en nuestras vidas. Porque si no hay unción, la unción es la que rompe el yugo. La unción es la que liberta. La unción es la que trae la sanidad. Eso dice aquí: el Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los quebrantados, para sanar a los quebrantados de corazón, para dar libertad al cautivo. Y comienza a hablar de toda la bendición que vendría. Y dice: hoy se ha cumplido esta escritura. ¿Por qué pudo decir hoy? Porque ahí estaba la unción presente. Y donde está la unción presente se cumple esa escritura, porque esta escritura fue dada para cumplirse cuando se manifestara la unción, el ungido de Dios poniendo sus pies sobre esta tierra. Amén. El ungido de Dios, que es Cristo, ya no está en carne, pero su unción, Él se fue, pero su unción no la dejó presente para gozarla, para libertarnos, para bendecirnos, para fortalecernos. Recibe la unción de Dios y declararás: hoy se ha cumplido esta escritura en mi vida. Recibe la unción de Dios y declararás: hoy me siento libre. Hoy me siento sano. Hoy me siento fortalecido. Hoy me siento restaurado, porque la unción de Dios ha aparecido. Entonces no basta con que haya un aceite literal. No basta con que aparezca un símbolo, una figura, una sombra. No basta. Tiene que aparecer la unción real para que yo pueda decir: hoy se ha cumplido esta escritura. ¿Qué escritura? Que Cristo me da libertad, que Cristo me da sanidad, que Cristo me da restauración, que Cristo me da perdón, que Cristo me da fortaleza. Al instante que la unción aparece, sientes el impacto de la escritura cobrando vida en tu corazón. Amén. Vamos a adelantarnos. Isaías capítulo 61, versículo 1 al 4. El Espíritu del Señor está sobre mí, porque me ungió el Señor, me ha enviado a predicar nuevas a los abatidos, a vendar a los quebrantados de corazón, a publicar libertad a los cautivos y a los presos apertura de la cárcel, a proclamar el año de la buena voluntad del Señor y el día de venganza del Dios nuestro, a consolar a todos los enlutados, a ordenar que los afligidos de Sión se les dé gloria en lugar de ceniza, óleo de gozo en lugar de luto, manto de alegría en lugar del espíritu angustiado, y serán llamados árboles de justicia, plantío del Señor para gloria suya. Reedificarán las ruinas antiguas y levantarán los asolamientos primeros y restaurarán las ciudades arruinadas, los escombros de muchas generaciones. ¿Cuándo se cumpliría esto? Sino cuando aparecería el ungido de Dios en esta tierra.
eso se cumpliría en el mundo entero. Pero ¿cuándo se cumplirá en nuestras vidas? Cuando aparezca la unción del ungido, el espíritu del ungido sobre nuestras vidas. El día que podamos decir: el espíritu del Señor está sobre mí, el Señor me está tocando con su unción, su poder lo siento, su gracia, su bendición, su presencia. No sentiré que tengo carro del año, que tengo mansiones en la tierra, no sentiré que tengo cuentas de bancos grandes, pero tengo algo que vale más que el oro y que la plata. Tengo la unción del Santo Espíritu de Dios. Dijo Pedro: no tengo oro ni plata, pero lo que tengo te doy. En el nombre de Jesucristo, levántate y anda. La unción de Dios, la unción restauraría, bendeciría, ayudaría a traer ese cumplimiento de Dios en nuestras vidas. Ahora dice el versículo 2: a proclamar el año de la buena voluntad del Señor y el día de la venganza del Dios nuestro, a consolar a todos los enlutados. La unción de Dios te consuela. El mundo te golpea, la gente es injusta, tienes problemas por aquí y por allá, pero cuando la unción te abriga, dice: Señor, que digan lo que digan, mientras yo sienta tu gloria en mi vida. Señor, que hablen lo que quieran, que mencionen lo que quieran, que venga lo que venga. Si tú estás contra mí, ¿quién podrá estar en contra de mí, Señor? Si tú eres el que me fortaleces, ¿quién me derrumbará? ¿Quién me derribará? ¿Quién nos podrá apartar del amor de Dios que es en Cristo Jesús? Ni lo alto, ni lo bajo, ni lo presente, ni lo porvenir nos podrá separar del amor que es en Cristo Jesús. Nada ni nadie. Entonces, cuando esa presencia, ese espíritu está ahí, te consuela. Vino a consolar a los enlutados. La unción es un consuelo que te conforta, te fortalece. El mundo te golpeó, te maltrató y te sientes de lo peor en la carne humanamente, pero cuando esa unción llega, es un aceite que recorre por todo tu ser y te da tranquilidad, te da paz, te da libertad. No te quita el sueño, el problema, no te quita el hambre, la necesidad, porque Dios es tu paz, porque la unción de Dios guarda tu corazón, guarda tu caminar, guarda tu mente. No estás estresado, no estás deprimido. Cuando la gente esperaba mirarte tirado en depresión, hay un cántico nuevo en tus labios, porque has esperado en el Cristo de la gloria, has esperado en el Rey de los cielos. Aleluya. Dale ese aplauso al Rey en esta preciosa mañana. Oh, bendito el nombre del Señor. Qué lindo es el Señor. Qué lindo. El Señor hace la diferencia. Él vino a consolar a los enlutados, a ordenar que a los afligidos de Sión se les diese gloria en lugar de ceniza, óleo de gozo en lugar de luto, manto de alegría en lugar de espíritu angustiado, y serán llamados árboles de justicia, plantío del Señor para gloria suya. Vino a ordenar. Oiga bien, cada palabra que lee en la Biblia, póngale atención y extráigale la esencia de ello. No nomás leamos la escritura así de pasada como cualquier cosa. Cada palabra tiene una enseñanza tan profunda y tan hermosa. Por ejemplo, dice el versículo 3: vino a ordenar. Oiga, para mí la palabra ordenar tiene mucho peso. No dice vino a sugerir que se les diera ahí óleo de alegría. No dice vino a ver si se podía darles óleo de alegría. No dice vino a ver si, por tan grande que es el problema, a ver si podía consolarlos ahí un poquito. No dice eso. Dice vino a ordenar. Cuando aparece la unción del Señor, le ordena la depresión, le ordena la aflicción, le ordena a todo
aquello que turba tu alma, le ordena y le dice: aléjate, lo saca. No es que si quiere salir la depresión, es que tiene que salir, es que tiene que huir, porque dice la palabra: vino a ordenar, vino a ordenar. No vino a ver si se podía, no vino a ver si quería el luto alejarse, no vino a ver si la aflicción quería dejar libre tu vida, no vino a ver si el problema dejaba de molestarte y de quitarte el sueño por las noches. No vino para hacer eso, no. Dice: vino a ordenar. Y créeme que cuando mi Señor da una orden, no hay diablo, no hay demonio, no hay principado ni potestad, no hay enfermedad, no hay aflicción que se oponga a la voz de mi Maestro. Cuando mi Señor ordena, se cumple lo que mi Señor dice. Cuando mi Señor ordena, su palabra se lleva a cabo. Aleluya, se lleva a cabo. Vino a ordenar. Quiere decir que cuando está mi corazón triste, afligido, mi hijo anda en las drogas, mi padre está enfermo, mi esposo tiene problemas, hay esta dificultad y no puedes concentrarte, no puedes ni orar, no puedes hacer nada, te sientes mal, tienes ganas de caer en depresión, de acostarte y no levantarte más, de cerrar tus ojos y no volver a abrirlos por tantos problemas que tienes. A ese grado se llega. Y no le hablo del mundo, le hablo de hermanos en Cristo que pasan por esas experiencias. Y dice el Señor: cuando el Espíritu está sobre una vida, cuando la unción aparece, viene a ordenar. Primeramente viene a restaurar, a sanar, a consolar, a proclamar, a bendecir. Pero segundamente, no solamente te consuela, te bendice y sigue ahí el mismo problema, la misma opresión, la misma depresión. No, mi hermano, viene a ordenar. Le dice: a ver, aflicción, a ver si te me vas moviendo del corazón de mi hijo. A ver, aflicción, a ver si te me mueves de la mente de mi hija. A ver si vas dejando libre ese pensamiento, porque ya llegó la unción, porque ya llegó el poder de Dios, porque ya llegó el libertador, porque ya llegó el que hace la diferencia. Viene a ordenar. No olvides que viene a ordenar. Viene a ordenar. Viene, no a sugerir, a ordenar. Es diferente. Entonces dice: a ordenar. ¿Qué va a ordenar? Que a los afligidos de Sión se les dé gloria en lugar de ceniza. Tú eres un afligido de Sión. Cuando atraviesas por esos problemas, cuando atraviesas por esas pruebas, luchas y dificultades, que aunque amas a Dios, pasas por aflicciones. Muchas son las aflicciones que el justo padecerá, pero de todas ellas lo librará el Señor. Vino a ordenar que a los afligidos de Sión se les diera oleo de alegría. Vino a ordenar que a los afligidos de Sión se les diera gloria en lugar de luto. Quiere decir que cuando uno está afligido, ahí anda enlutado, deprimido, decaído, triste, anda enlutado. Pero cuando la unción aparece, cambia tu lamento en baile, tu tristeza en alabanza, cambia tu luto en gloria. Se le vino a ordenar que a los afligidos de Sión se les diera gloria en lugar de ceniza. Oleo de gozo. ¿Qué fue lo que recibió Cristo según Hebreos 1:9? Oleo de alegría, oleo de gozo, aceite de gozo, unción de gozo, más que todos tus compañeros, dice. Y acá dice: vino a ordenar que se les diera gloria en lugar de ceniza, oleo de gozo en lugar de luto, manto de alegría en lugar de espíritu angustiado. Manto de alegría te va a cubrir una sonrisa y un gozo, una paz
Y la gente te va a mirar y te va a decir: oiga, pero usted debería de estar deprimido, angustiado, llorando, afligido, preocupado por tanto problema que tiene, por la enfermedad que le han dicho los médicos que tiene y que va a morir de ella. Le han dicho esto, le han dicho lo otro. Por aquí te hablan y por allá te hablan. Pero el Señor dice: y yo vengo para darte manto de alegría. Vengo para cubrirte. Vengo para cubrirte en medio de la tormenta, en medio de la adversidad, en medio de las malas noticias. Hay unas buenas noticias. En medio de tanta mala noticia que el mundo te da, Cristo te da buenas nuevas. Cristo vino a proclamar buenas nuevas, buenas noticias para ti y para los tuyos. Aleluya. El mundo no hace otra cosa que darte malas noticias. Solamente malas noticias por acá y por allá y por allá. Y que la gasolina subió, y que el trabajo escaseó, y que la enfermedad, y que aquí y que allá. Y parece que nos rodean las malas noticias. Pero qué precioso que nosotros no vivimos de malas noticias. Vivimos de las buenas noticias de salvación que hemos recibido. Hay buenas nuevas para tu vida. No importa el problema que tengas, no importa la dificultad que tengas, hay buenas noticias para tu vida. Hay buenas nuevas. Hay buenas nuevas. Hay buenas nuevas. Entonces dice: oleo de gozo en lugar de luto, manto de alegría en lugar de espíritu angustiado. Y serán llamados árboles de justicia, plantío del Señor, para gloria suya. Versículo 4, oiga bien: reedificarán. Cambia la profecía de singular a plural. En el versículo 1 comienza diciendo: el Espíritu del Señor está sobre mí, singular. Pero el versículo 4 cambia y dice: reedificarán. Quiere decir que esta profecía no era para un solo hombre, no era para Cristo solamente. Comenzaría con Cristo, se manifestaría primeramente en Cristo, pero después de Cristo seguiría para la descendencia de Cristo, para la simiente de Cristo, para aquellos que creeríamos en Cristo. Porque dice el versículo 4: reedificarán las ruinas antiguas. ¿Quiénes? Los ungidos del Señor. Ya no el ungido. Primeramente es el ungido, Cristo. Pero después de ser Cristo, es la unción de Cristo en nosotros. Y ya no es un ungido, ya somos una multitud de ungidos que debemos de llevar la unción del Santo, restaurando vidas, reedificando corazones. Debemos de llevar algo maravilloso para gloria de Dios, algo precioso, algo valioso. Entonces dice el versículo 4: reedificarán las ruinas antiguas. Tú, hermano, esa profecía es para ti, es para mí. Reedificarán las ruinas antiguas. ¿De qué ruinas habla? ¿Habla acaso de una casa? ¿Habla de algo literal? ¿Verdad? Oiga lo que sigue diciendo: y levantarán los asolamientos primeros, y restaurarán las ciudades arruinadas, los escombros de muchas generaciones. Serán restauradores. Restaurarán, reedificarán las ruinas antiguas. Sabes, mi hermano, tu descendencia es una ruina en su mayoría. Pocos son los que pueden decir: mi padre, mi abuelo, mi bisabuelo y mi tatarabuelo eran hombres que servían a Dios, que vivían con fundamentos de Dios. No, la mayoría podemos decir: mi padre, mi abuelo y mi tatarabuelo eran hombres perdidos, idólatras, malvivientes, que no tenían la palabra de Dios en sus vidas, dados al vicio, dados al placer, dados a la brujería, dados a tantas cosas. Eso es lo que podemos decir tantos. ¿Sí me comprende? De generación en generación vino manifestándose la maldición a nuestras vidas. Maldición que se heredó del abuelo al padre, del padre al hijo y del hijo al nieto. El abuelo era un maldiciente, mal hablado, agresivo y maltratador y abusador de su propia esposa. Y el padre
crece con los mismos principios, y el hijo igual y el nieto igual, y va la maldición avanzando desde tercera y cuarta hasta tercera y cuarta generación. Ahí va la maldición. El abuelo era un borracho, el padre es un borracho, el hijo es un borracho y el nieto es un borracho. Todos siguen la misma línea, porque es una cadena de maldición que los ata de generaciones. Pero el Señor dice: hijo, a ti, hija, a ti me ha placido alcanzarte, no solamente para hacer un impacto en tu vida. Quiero hacer un impacto aún en las ruinas pasadas. Te he llamado para que restaures no solamente lo que va adelante, no solamente al hijo y al nieto. Quiero que regreses atrás, y quiero que veas a tu padre, quiero que veas a tu abuelo si está vivo, y quiero que restaures esas ruinas caídas. Quiero usarte como un restaurador en estos últimos tiempos para que conozcan mi poder. Quiero usarte, quiero usarte. Serán llamados restauradores, reedificadores, y restaurarán las ciudades arruinadas y los escombros de muchas generaciones. Escombros, ¿qué son los escombros? Los escombros son ruinas caídas. Nosotros muchas veces se cayó el hogar de papá, y ahora nosotros estamos edificando, pero muchas veces estamos edificando sobre escombros, y una casa no puede permanecer firme sobre escombros. ¿Sí me comprende? Es decir, edificamos sobre escombros cuando actuamos como papá actuaba, y por eso se perdió papá, y por eso se destruyó su matrimonio, y por eso me dañó y me destruyó como hijo. Y actuamos con las mismas bases. Miramos que son fundamentos caídos, que no funcionaron, educando a gritos, educando con maltratos, con menosprecios, con abusos y con toda clase de cosas negativas. Miramos que no hizo un buen efecto en nosotros, porque dañó nuestro corazón y no nos edificaron. Y muchas veces, a pesar de que miramos que el fundamento que se usó son escombros que no sirvieron, aún así nosotros seguimos muchas veces usando los mismos principios, los mismos métodos, las mismas cosas para edificar. Y el Señor dice: tienes que quitar los escombros. Voy a quitar esos escombros, y tú vas a hacer un fundamento nuevo y vivo. No vas a estar edificando sobre lo que papá era, sobre lo que abuelo era, sobre cómo era mi bisabuelo. Es que mi padre así era, es que mi abuelo así era, es que mi bisabuelo así era, es que en mi familia así somos todos, hermano. Es que ya lo llevamos en la sangre. Mentira del diablo. Cristo dice: vas a tener un nuevo fundamento. Ya no va a ser sobre papá, sobre abuelo o bisabuelo. Ahora va a ser sobre Cristo Jesús, sobre su palabra, sobre su unción, sobre de ello vas a sobre edificar. Aleluya. Un nuevo fundamento, edificados sobre el fundamento de apóstoles y profetas, siendo la principal piedra del ángulo Jesucristo mismo, en el cual todo el edificio bien coordinado va creciendo hasta ser una morada, un templo para habitación del Espíritu de Dios. Nosotros tenemos que entender que tenemos que ir sobre edificando, pero no sobre ruinas. Siempre que usa los métodos, los principios, las costumbres del abuelo, del padre, del tío, de quien sea de tu generación, estás construyendo sobre ruinas, y va a caer tu edificio. Porque lo que haces con la misma base que lo que hicieron tus padres fuera de la palabra, va a caer. Y hay muchos cristianos que siguen sobre edificando de esa manera. Tiene que cambiar el fundamento. No puede ser papá el fundamento, porque muchas veces papá estaba mal. No puede ser el abuelo el fundamento, ni el tatarabuelo. Tiene que ser Cristo el fundamento, la piedra angular. Él tiene que ser la base en la cual edificas, sobreedificas y restauras los asolamientos antiguos. Generaciones pasadas restaurarás, bendecirás, traerás bendición. Ese es el plan de Dios para nuestras vidas, mis hermanos. Dios no quiere que tú mires a tus hijos crecer perdidos. Dios no quiere que tu matrimonio se destruya. Dios no quiere nada de eso, mi hermano. Dios quiere restauración plena, no solamente para tu descendencia, de ti para adelante, sino aún de ti para atrás. Los asolamientos pasados, las ruinas, los escombros de muchas generaciones.
¿Cuántas generaciones atrás vendrán las costumbres que tenemos ahorita? Malas costumbres, malos gustos, malos deseos, malas cosas. ¿Cuántas generaciones atrás vendrán? Yo no sé, 3, 4, 5, 10, yo no sé. Pero créame que hay una cadena de maldiciones que en veces ni entendemos por qué actuamos como actuamos y somos como somos. Y es el reflejo de lo que se sembró en abuelo, tatarabuelo, padre, hijo, nieto. Y ahí va corriendo la misma maldición, porque se ha edificado y sobreedificado sobre escombros, sobre asolamiento, sobre cosas negativas de los padres antiguos. Entonces grábese bien esto: cuando la unción llega a nuestra vida, cuando la unción, no el aceite literal, el aceite celestial, no el que alguien te unja con un aceite literal, eso no te va a hacer que restaures nada. Pero cuando venga el Espíritu de Dios sobre tu vida y comienzas a sentir una unción que corre por tu ser, Dios comenzará a usarte para restaurar lo pasado y lo futuro. Dios comenzará a restaurar generaciones completas por medio de tu vida, por la unción que operará, que se manifestará trabajando en tu vida. Ese es el deseo de Dios, mis hermanos. Una realidad para nosotros, no una fantasía, no una apariencia, no una sombra, no un símbolo que nos quedamos en sombras y en símbolos y no tenemos la realidad de lo que necesitamos. Pero cuando llega la realidad, cuando llega el poder de Dios, cuando llega la gloria de Dios a nuestra vida, comienza a haber cambios, comienza a haber efectividad, comienza a haber obras maravillosas de parte de nuestro Dios. Si estamos comprendiendo, mis hermanos, denle un aplauso al Rey en esta preciosa y hermosa mañana. Una vez más, Isaías capítulo 61 versículo 1 comienza diciendo: el Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me ungió el Señor, me ha enviado a predicar buenas nuevas a los abatidos. Comienza en singular diciendo: el Espíritu del Señor está sobre mí. En Lucas 4 miramos que cuando el Señor leyó esa escritura, se sentó y dijo: hoy se ha cumplido esa escritura delante de vuestros ojos. Y todos se quedaban asombrados y admirados, porque Él se ponía en el lugar del Mesías, porque Él era el Mesías. Ahora nosotros, hermanos, no debemos de conformarnos con que Cristo dijo: esta escritura se ha cumplido hoy delante de vuestros ojos. No nos conformemos, porque hay mucha escritura en la Biblia que la sabemos, pero no se ha cumplido en nuestras vidas. No se ha cumplido, esa es la verdad. Y podemos decir: hermano, ¿por qué no se ha cumplido si son promesas de Dios? Porque para que se cumpliera la promesa de Dios, tenía que aparecer la unción de Dios en la vida de aquel que se cumplían las promesas. Amén. En Cristo se cumplieron las promesas porque la unción estaba sobre Él. Por eso Él declaró: el Espíritu del Señor está sobre mí, para que las promesas se cumplan en nosotros y declaremos con libertad: hoy se ha cumplido la palabra en mi vida, hoy se ha cumplido esta promesa, hoy se ha cumplido lo dicho por el Señor en mi vida. Tiene que primero estar la unción del Espíritu sobre nosotros. Una unción celestial, no una unción terrenal, una unción de Dios divina, de su Espíritu. El Espíritu, no dijo el aceite literal está sobre mí, no, el Espíritu de Dios está sobre mí. Y ese aceite, esa unción debe de estar sobre tu vida. Lo celestial es lo que te da poder, valor, eficacia, efectividad, libertad, consuelo. Es lo que hace toda la obra. Entonces no nos quedemos poniendo nuestra mirada en lo terrenal, simbólico, figurativo, en lo que es una sombra. No, miremos a lo celestial, lo divino, lo que tiene poder para hacer un efecto en nuestras vidas, al grado que transforme nuestro caminar, que perfeccione nuestro vivir y que rompa toda opresión y que traiga las promesas de Dios a cumplirse en nuestras vidas. Póngase de pie en esta mañana. Hoy me detengo aquí